Estas son 465, 466 o 467, incluso nos pueden llamar con mucho gusto aquí 8358-2000 con estas extensiones 464, 65, 466, 467. Nos llaman y pueden ver, si quieren llamar previamente, por las dudas que de repente hubiera un grupo grande. Acá se toman lo que se llama clases en Cervantina, o sea, con material antiguo y patrimonial. Hay maestros que a veces traen sus muchachos o hacen recorrido. Entonces, y de repente uno dice, para asegurarme que esté yo aquí y pueda disfrutar de todo sin colisionarme con gente, pues puede llamar con mucho gusto y nosotros aquí ya le decimos sí, no hay problema, vamos a hacer tal hora. Y yo me vengo con 3, 4 personas y vénganse, no hay problema, nomás digan en la entrada que vienen para la Cervantina, y aquí es totalmente a externos, por supuesto internos, todos son muy bienvenidos, pero para externos cualquier persona. Qué bueno. Pues nada, yo nada más narrar un poco que solo el hecho de estar aquí, como decíamos, se conserva originalmente todo, es decir, hasta el mobiliario es de los años 54, 55, ¿no? Sí. Que es cuando se inaugura esta biblioteca. Merece mucho la pena verla. Yo te agradezco mucho, Daniel, en nombre de la colonia española, por la labor que hacéis aquí, tanto a la rectoría del TEC, de la Universidad del Tecnológico, a todos los que estáis aquí, sobre todo tú, que eres uno de los mentores y cuidadores de esta obra, ¿no? Y además que con el conocimiento que tienes, y además es maravilloso tener esta plática contigo. Pues agradecerte, doctor Daniel Sanabria, por esta labor que hacéis. Estamos en contacto, muchas gracias, y recomendamos mucho venir a ver la Biblioteca Cervantina de Tecnología. Sí, nosotros a toda la comunidad y a toda la colonia española con muchísimo gusto lo recibimos con brazos abiertos. Es más, es nuestro interés que lo tomen como suya, es acervo patrimonial que custodia el TEC, pero es que pertenece a la comunidad. Qué bueno, pues agradecerte de nuevo mucho a ti y a tus compañeros y personal de trabajo. Muchas gracias, y continuamos aquí en Radio Fundación Casa de España en México, nuestro programa Españoleando. Únete al espíritu de tu radio. Contigo desde el corazón de la radio. La radio que vibra contigo. Pues sí, aquí continuamos. Esta fue la entrevista, la conversación que mantuvimos con el doctor Daniel Sanabria, este gran cuidador y mentor de esta gran obra de estos Quijotes, que recomendamos mucho a todo el que esté aquí en Monterrey y a todo el que venga que la visite. Comentábamos ahí en el programa que es impresionante. La biblioteca se crea en el 54 y todo está original, cuidado al mínimo detalle, hasta el piso, el cintasol, las sillas, el mobiliario, todo data del año 54. Entras como en un túnel del tiempo que te remontas a una paz y a un conocimiento que dices, bueno, es algo más listo de aquí. Pues eso era el homenaje que queríamos hacer a nuestro querido y admirado Don Miguel de Cervantes. Sabéis que el año pasado el gobierno de España, a través de estos georradares y de estas cosas tan modernas que tenemos ya en la tecnología mundial, pues en el convento de las Trinitarias Descalzas, que es donde se conservan en teoría los restos del Quijote, pues hicieron la exhumación del cuerpo. Y claro, pues parece ser que a un 80 o un 90% era el cuerpo de él y de la mujer, porque claro, como no hay ADN para hacer las pruebas, pero sí basándose en restos de ropa, de cinturones, de no sé qué, y de una serie de cosas, pues declararon que sí eran los restos de Don Miguel de Cervantes Saavedra, el alcalaíno más universal, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que
que dentro de otros 100 años pues estemos aquí para contar el quinto centenario luctuoso de Cervantes. Yo creo que va a ser difícil, pero también tenemos grandes maestros que también nos han dejado hace muy poquito, como este que está sonando, maestro Paco de Lucía. Pues quería comentar con vosotras que hoy es el día, vuestro día, al cual os voy a dar las felicidades a ambas dos. Las dos sois de Castilla-León. Bueno, Elena es de Salamanca y Fina, si mal no recuerdo, tú eres de León, ¿verdad? No te he oído. No se te oye, Fina. Miramos bien, las dos somos de León. Ajá, de León sois las dos. ¿Por qué? Sí, porque antes, no sé, bueno, tú eres también grande, pero ¿te acuerdas que estudiábamos? Era León ya la Vieja, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí. Y Claro. León era León, Zamora, Salamanca. ¿Cómo era? León, Zamora, Salamanca, creo. Y Salamanca, sí, era así. Vamos a hacer este homenaje a todos los castellano-leonenses. Espero que os guste. Castellano-leonenses. ¿Sí la conocéis? ¿Pero es Aragón? ¿Ese es Aragón? No es de Aragón, es J castellano-leonesa. No, pues estará mal escrita donde la música, pero eso es Aragón. No, luego pondremos de Aragón otra cosa, pero esto es de Castilla-León, ¿eh? Que yo sepa, esa no la conozco yo, nada más que de Aragón. Y además el sonido y todo es de Aragón. Bueno, pues nos está aquí diciendo que es de Castilla-León. Probablemente a lo mejor la fonoteca esté equivocada. Ahora buscaremos algo más de León. Pero sí suena a J. No lo sé. Yo es la música que me han preparado aquí para esta sección. Pues vale, un tache. Le daremos. ¿Verdad que sí, Elena? Sí. Le daremos ahí. Le pondremos una falta. Bueno, hablarnos un poquito. Yo solo quiero recordar que Castilla y León es una comunidad autónoma de las 17 que tiene España y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que está compuesta por 9 provincias. Antes tú decías que antiguamente eran menos, efectivamente, cuando se reunificó y se hizo... No, es que antes era por un lado León y por otro lado Castilla la Vieja. Exacto, Castilla la Vieja era como la aprendimos nosotros en nuestros tiempos, ¿no? Sí. Exacto. Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Que estaba incluido Santander también. Sí. Uh-huh. Bueno, allí Y incluían luego casi ya todo. con las comunidades, pues ya. Bueno, pues actualmente estas 9 provincias las componen, en este caso, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Ahí queda eso. Exacto. O sea, la verdad que... Somos la despensa de España. Pues sí, y la despensa y de vinos y de jamones y de Eso, chorizo la despensa. y de embutidos. Ay, que voy a llorar. Fíjate, O sea, Si empezamos a decir, no acabamos. Trigo, cebada, Carne. avena. sí, no, claro. La carne, por favor, La la carne, marucha que- de Salamanca es una delicia. La carne. La carne de Ávila, toda la zona de Gredos. Exacto. No, nos vamos a poner a llorar al final, ¿no? Si te digo. Yo me pongo a llorar. Fíjate que vuestra comunidad ocupa el primer lugar en extensión. Es la más grande de toda España. Y con 94.226 kilómetros cuadrados.
que es un buen, casi tiene un 9% del territorio que sería el territorio mexicano. México tiene 1.050.000. No, perdón. Y está no, seriamente despoblada. No, perdón. Es un problema demográfico grave. México tiene 2 millones, no, es un 4%, pero no 4%, calculado el porcentaje. No. Sí, está muy, muy despoblada. De hecho, pues la densidad es de 26.74 habitantes por kilómetro cuadrado. Y sabéis que existen 2.248 municipios. 2.248 municipios. Pero hay muchos municipios que solo tienen 20 habitantes. Sí, y son muchos. Y ahí la y zona de algunos, Zamora y toda la de zona de Soria, Zamora que colinda con Portugal está abandonada y bueno, Soria también. Claro. Me imagino que Soria el están norte de regalando Palencia. casas. En Soria están regalando casas a matrimonios jóvenes con hijos y tal para que vayan repoblar, ¿no? Es la situación es dramática en las zonas rurales de Castilla y León porque, bueno, ahora con el incremento del envejecimiento hay una migración de retorno a los pueblos, que es gente que se jubila, se va a sus casas, ¿no? Del pueblo, pero es muy poquito, o sea, no es suficiente y no reviven los pueblos. No, porque reviven cuando, por lo que hablamos, cuando tienen niños, ¿no? Cuando hay niños. Hubo Y lo bien que se vive en un pueblo, Además, madre de verdad. santísima. Eso los que vivimos en ciudades grandes, ¿cómo lo apreciamos ahora, verdad? Yo siempre he apreciado, porque yo como he vivido en ciudades grandes y en pueblos pequeños, he apreciado mucho los pueblos siempre. No, pues como bien decíais, Castilla-León, bueno, pues es una comunidad que tiene más de 500 castillos, Sí. que de hecho, bueno, los españoles nos atraen mucho, pero al extranjero sobre todo al mexicano, cuando le decimos hay castillos, dice, no me digas que hay castillos, como el de las películas, como Harry Potter, ¿no? Suena así un poco novelesco, ¿no? O peliculero, ¿no? Pero sí tiene más de 500 en todas partes. 500 y no hablemos de iglesias. Bueno, que ya, sí. Tiene 112 conjuntos históricos, 8 bienes de patrimonio de la humanidad, 12 catedrales, una concatedral. O sea, tenéis de todo, vamos, vino, jamón. De todo y como siempre hemos sido pues los olvidados. Claro, nuestra lengua fue la que se impuso, nuestros reyes fueron los que se impusieron, o sea, como que pues siempre hemos estado ahí, ¿no? Los bien portaditos, que siempre nos hemos salido con la nuestra, entonces siempre se olvida la gente de nosotros, que Castilla y León también existe, también hay un sentimiento regionalista que hoy se reivindica en Villalar. Sí lo hay, sí lo hay. No pero sé si alguna vez poco. A Villalar. No, los 4 regionalistas nos juntamos en Villalar el 23 de abril. Exacto. Es una fiesta buena que se la recomienda a todo el mundo, donde se juntan todas las izquierdas. Sí, no, todos los izquierdosos de Castilla y León nos juntamos en Villalar, ¿no? Y dices, ¡ay, existe gente de izquierdas aquí! Y estamos. Oye, sí, también es tierra de los comuneros, ¿no? Por eso lo de Villalar. Villalar de los comuneros, que celebramos cuando matan a nuestros dirigentes que querían salvarnos, nosotros celebramos cuando les cortaron la cabeza. Eso así digo de chulosos y así de dramáticos. Hay que ver cómo sois. Bueno, y ese Segovia con ese acueducto, ese cochinillo, ese... Y ese Alcázar, Segovia es precioso. No, yo creo que no hay una provincia que no sea bonita de Castilla y León. Todas son. ¿No? A mí, Segovia tiene una iglesia que está abajo a la entrada, es una iglesia templaria, que se conoce poco, pero es espectacular, así es hermosa. A mí me tiene fascinada esa iglesia. Zamora, que no es una ciudad que se conozca mucho, tiene un románico que es así alucinante, ¿no? Luego ya sí la Salamanca, pues la muralla de Ávila y tal, pero todas las ciudades tienen su encanto, ¿no? Y luego, por ejemplo, Soria, a lo mejor la ciudad no tiene mucho, pero lo que es Soria, la región, ¡wow! No, yo y Soria ahora mismo en términos de química, creo que se está cultivando especies como que muy concretas y hay mucho laboratorio químico y hay mucha industria natural.
que es lo que está levantando Soria, que a mí me parece algo muy puntero